Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión. A continuación, como todas las semanas, los días miércoles, conversamos con Trino Márquez, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, en su segmento Mirador Sociopolítico. Bueno, como el nombre del programa lo indica, pues nosotros simplemente sopesamos los factores colaterales de todos los hechos trascendentes, tratando de percibir, o sea, cuáles son las ventajas, las desventajas, los pros, los contras, y que al final deriven, por decirlo de alguna manera, en soluciones concretas a los problemas que se están padeciendo, bien sea de hambre, bien sea de seguridad, bien sea de política, bien sea de economía, bien sea eclesiástico, lo que sea, ¿no? Entonces lo que queremos es, de alguna manera, pues, y lo hacemos siempre, es ver cuáles son los tinglados que se están armando para que las crisis se resuelvan y cuáles son, de alguna manera, pues, las expectativas que nos podemos plantear con respecto a los resultados concretos de cada una de esas cosas. Eso es sociología. Valorar los factores, hacer consideraciones generales y puntualizar de repente algunos puntos de solución también, ¿por qué no? Pero tenemos el cónclave para elegir un nuevo papa. Entonces, muchas veces, en ocasiones anteriores, yo tuve oportunidad, creo que en la elección de dos papas, con la edad que tengo, dos o tres, y no había tanta expectativa por Mínimo cinco. mínimo, pero sí, pero sobre la base de que mediáticamente la cobertura era mucho más demorada, no teníamos de alguna manera el alcance de la tecnología que hoy nos permite seguir minuto a minuto el acontecimiento, ¿no? Sí. Entonces esto conjuga de alguna manera una valoración distinta, ¿no? Y hay denuncias, hay acusaciones. Por primera vez vemos que a los papas pues se les cuestiona, que les cuesta escoger entre quién de los tantos pues pudieran ser al final el elegido y esperando ese humo blanco que no lo veía nadie. Yo nunca sabía que, yo oía lo del humo blanco, pero ahora vamos a tener oportunidad de verlo en vivo y en directo, en cualquier rincón del planeta, ¿no? Cuando ocurra. Entonces, Sí. ¿cómo estás viendo eso? Porque es que yo ayer hablaba con un amigo mío que es embajador y que de alguna manera es muy cristiano también y, y me decía pues que por primera vez él también está experimentando esto que yo estoy comentando contigo, pues es un evento, un acontecimiento con muchas circunstancias de por medio, pero que al final va a salir un papa. No sabemos con qué corriente va a estar alineado cuando lo vinculamos con la política, porque últimamente y en las últimas décadas a los papas lo vinculan con la política de manera abierta, ¿no? Y palmaria. Y antes no lo sabíamos que era así, pero sí, no, están en ese juego también. Entonces, vendrá un conservadurismo duro, vendrá un papa libertario, vendrá, ¿qué tipo de papa crees que hace falta frente a estas circunstancias de hoy con tantas guerras, con tantos conflictos, con dictaduras de alguna manera flameando de nuevo en muchas partes del mundo? Sí, bueno, José Antonio, si nos atenemos a la intervención de ayer del cardenal que ofició, o que ofreció más, que ofreció el último discurso antes de que comenzara el cónclave, podríamos pensar que eh, la iglesia va a optar, el cónclave y la curia van a optar por un papa que continúe la labor del Papa Francisco, que fue una eh, obra, un papado aperturista de acercamiento, de inclusión y de opinar sobre los problemas políticos, económicos y sociales del mundo, porque ya desde hace bastante tiempo, yo creo que a lo largo del siglo XX, en lo que va del siglo XXI, los papas han tenido una opinión política, desde Pío XII, aunque Pío XII fue cuidadoso al expresarse, pero ya con Juan XXIII, probablemente la figura que se retrajo más en este plano fue Pablo VI, Sí. pero el resto de los papas han tenido una opinión no beligerante, sino más bien inclusive. Y en el caso de Juan Pablo II fue una figura clave en el derrumbe del comunismo. El Papa, recordemos que Juan Pablo II Tenía ahora, una característica muy especial, transmitía santidad, de verdad, verdad. no, y era un líder extraordinario, Sí, un líder que conmocionó al mundo.
Fue un papa que viajó muchísimo, que tenía posturas, era un anticomunista porque además había vivido en Polonia en la Claro, época del comunismo y claro. había conocido tanto al nazismo y al fascismo como al comunismo. Había sufrido los estragos de ambos sistemas totalitarios. Entonces era un papa convencido de que había que propiciar la democracia. Y fue un factor decisivo junto con Reagan y junto con Gorbachev y con el líder sindical Lech Walesa en la destrucción, o por lo menos en la caída del muro de Berlín y en la implosión de la Unión Soviética. Y entonces nosotros podríamos pensar que por lo que he visto, por lo que he leído, yo, ¿no? Nadie sabe exactamente qué va a No, ocurrir porque aquí no caben vaticinios agoreros. no, no, exacto. Hay dos corrientes, según he estado leyendo, dos corrientes fundamentalmente en pugna, que es la corriente más conservadora, que quiere llevar de nuevo a la iglesia, incluso a que las misas se dicten en latín y a que se ocupen de la labor pastoral exclusivamente. Y bueno, regresar a una tradición que el mundo, que la realidad ha hecho cambiar a la iglesia, porque la iglesia, como toda La iglesia son los institución, fieles, la iglesia son los fieles. son los fieles y los fieles es la sociedad y Claro. la iglesia no puede estar ausente, oye, de los problemas tan graves que afectan. Estamos hablando no de una secta, estamos hablando de una religión que tiene alrededor de 1.200 millones de feligreses en el mundo entero. No, y que está comprobado ya de manera clara y evidente a través de las décadas y de todos los conflictos que invocar a Dios es lo correcto, pero tú no puedes invocar si no sabes que tus semejantes te van a dar respuesta. Claro, no, Entonces bueno, ahí se produce un choque de necesidades y de soluciones, ¿no? claro, y hay una cosa que los cristianos y los católicos, sobre todo los católicos, deben tener muy presente, que es que hay otros cultos que Sí. están dedicándose a la labor de apostolado, pero con un claro sentido social. Ahí están los evangélicos. Los evangélicos han tenido como política insertarse en las realidades más difíciles y en los conflictos sociales más acuciantes. Y eso, por ejemplo, lo vemos en América Latina, especialmente, digo, en Brasil, donde la presencia de los evangélicos es muy fuerte las en las barriadas populares de las grandes ciudades brasileñas. Ya han crecido. Y esto lo entendió perfectamente Jair Bolsonaro y ese movimiento de ultraderecha que representa Jair Bolsonaro. Y el contacto, la relación es muy cercana con ese sector de los evangélicos. Y la Iglesia Católica, que tiene figuras muy perceptivas, que le hacen seguimiento a la realidad, han entendido que la Iglesia no puede dedicarse ni en Brasil, ni en América Latina, ni en ninguna parte del mundo a una labor simplemente pastoral, a hablar de los evangelios y de la santa palabra y de las parábolas de Cristo y de la Biblia. No, hay que insertarse. Pero hay un detalle, Trino, hay un detalle. Yo creo que sí es válido en alguna medida la sanación espiritual de los individuos primero antes de procurar soluciones materiales, porque es lo que Claro. evita, es lo que permite que la ética prevalezca y evita los desmanes y los atropellos de unos contra otros, porque hay sanación Sí, no, espiritual. no hay duda, José Antonio, no hay duda, y no quiero dejar la imagen de que yo pienso o que yo pienso que la iglesia es un partido político No, en o es un absoluto. gremio. No, 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 para nada. La iglesia tiene que seguir um, manteniéndose dentro de los límites de lo que es Predicando, al fin y al cabo. predicando Sí. y ateniéndose a lo que dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, lo que recogieron los evangelistas, los
En esa línea, desde luego, es la predicación de los valores morales y éticos ligados a Exactamente. la dignidad. Eso. Por supuesto, en el caso de la Iglesia Católica, en la insistencia en amar a Dios. A mí me parece que esa labor hay que mantenerla. Pero, insisto, no puede retraerse de los problemas sociales porque son demasiados. Claro. Además de la desigualdad social, frente al cual el Papa Francisco fue tan acucioso en todas sus encíclicas y en sus sermones en la Plaza de San Pedro, insistía en reducir la desigualdad, hacía llamados a los gobiernos más poderosos del mundo. Hay que ayudar a los países pobres, porque además es una manera de evitar y combatir la migración. La causa fundamental de la migración no son las guerras, ni son los conflictos. Los desplazados no son fundamentalmente por conflictos. Desde luego que lo hay y de una manera importante, pero la principal causa de los grandes desplazamientos, de los grandes flujos migratorios, es Es, las es condiciones. el agravamiento en los entornos cercanos a ti, O sea, es la es pobreza, la el pobreza. desempleo, la Es, falta de inversión, la falta de es, creación de empleos de buena calidad. Bueno, y eso es lo que perciben los muchachos exacto. en el África subsahariana, lo que perciben los muchachos en el África más hacia el norte, más mediterránea, los que perciben los jóvenes, especialmente en Europa del Este, que migran hacia Europa del Oeste. Y claro, frente a la iglesia, frente a este tema, la iglesia está bien que hable de los evangelios y de la palabra de Cristo, pero también tiene que hablar de acciones concretas De lo que terrenal, chicos, de propiamente lo dicho, pues. terrenal, Claro. exactamente. Y Y, eso, yendo de y nuevo a la pregunta, tejer filigranas con las autoridades de otro orden respectivas en cada localidad y país, porque ambos tienen que alinearse en la búsqueda de la solución del bien común. del bien Yo resuelvo común, lo espiritual y te entrego al ciudadano sano desde el punto de vista de sus aspiraciones y sus intenciones, y tú como Estado tienes que retribuirle a ese ciudadano que nosotros formamos para el bien, o sea, con servicios y atención adecuada en su educación, en su salud y en el resto de las claro, cosas, ¿no? exactamente. Porque está bien, la iglesia tiene que predicar valores como es la Exactamente. honestidad, Sí, pero es muy difícil ser honesto sí. en un ambiente de carencias y de necesidades tan Profunda, elementales, profunda y tan profundas. profundas. Oye, una gente que no tiene con qué darle de comer a la familia, que abre el grifo y no tiene agua. Se exaspera, se exaspera. Claro, y entonces, Y se olvida inclusive de sí mismo en un momento dado. sí, sí. Entonces, ese predicamento, yo creo, volviendo a tu pregunta inicial, José Antonio, que yo creo que la iglesia va a optar por una salida de este tipo. Por eso es que uno de los cardenales que aparece con mayor posibilidad de salir es el cardenal de Filipinas, porque es un cardenal muy vinculado a los pobres filipinos. El otro que aparece con una gran opción es para el cardenal Paralini o Parolín, eh, Parolín, Parolin. que estuvo en Venezuela como nuncio, sí. Claro, que estuvo como Parolín, que estuvo en Venezuela como nuncio durante varios años, que conoce muy bien al país, que tiene una relación, por cierto, amistosa, cercana con el cardenal Baltasar Porras. El problema que he visto que se le señala al cardenal Parolín es que es un sacerdote que tiene poca labor pastoral directamente, que está poco vinculado a la iglesia, porque ha sido durante muchísimo tiempo una figura de carácter diplomático, ha sido el embajador del Papa en distintos sitios, estuvo en Venezuela y antes y después estuvo en otros lugares. Ahora, no, estas son especulaciones, José No, Antonio, no, porque, no, no, es que no es fácil, no está fácil, no está claro, fácil. pero hay que estar el mundo está atento. Hoy se va a producir hoy Una la reunión, sí. primera y única reunión, primera y única votación. Luego, si no hay humo blanco, como es altamente probable, porque los cardenales son 133 cardenales, se han estado conociendo durante estos días
en los que hubo el duelo por la muerte de Francisco, pero bueno, es difícil que en una primera votación salga humo blanco. Claro. Eso es difícil. Hay muchos humos hoy día también, ¿no? Por cierto, en otras esferas. Así, Humo y polvos, como dicen, ¿no? así. En el Por camino. cierto que ese chiste de esa gracia de Trump de vestirse de papa y publicarlo No le en... quedó bien. No, no le quedó bien, porque es un chiste que no es gracioso y los chistes, sí, una virtud En el humor inglés, tú sabes cómo es. pero ese no es inglés, ese es Bueno, norteamericano, bueno, pero de qué los sé yo de dónde, pues. anglosajón, dirías tú. Anglosajón, mejor dicho. Anglosajón, no, bueno, pero hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de 1.200 o 1.200 y tantos millones de fieles, de una estructura tan No, pero fíjate que jerárquica. Trump dijo en su campaña que había que volver a la Biblia. De todos modos, Sí, porque él la- es baptista, exacto. De todos él es modos, de pues. una de las ramas del cristianismo. Entonces, Pero a lo sí, mejor se permitió esta ligereza, quién sabe, pues, por su deseo de que bueno, el Papa sea porque Trump norteamericano. tiene esa característica que es demasiado ligero. Entonces, hay cosas que los presidentes, porque cuando un presidente actúa, un jefe de Estado, un jefe de gobierno actúa, todo tiene que estar sometido a las normas y a las políticas. Y aún actuando le meten gato por liebre, como está pasando ¿Sí? en nuestros países. Por ejemplo, en nuestros países, yo no estoy hablando de uno, estoy hablando de nuestros países. O sea, todos los presidentes que tenemos hoy día, o sea, tienen una raya, y tienes a Petro, y tienes a la señora de Boluarte en Perú, bueno, y así por el estilo, cada uno, Bueno, sí, sí, esto es muy... pero entonces hay que tener cuidado con los chistes. Hay que tener, porque deja de ser chiste y se convierte en una morisqueta. Deja de ser una gracia y se convierte en una morisqueta. Él ha aclarado que, pero él lo montó en su propia red, claro. en Truth Social. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, ya él decidirá qué No, es lo que... y que una cosa muy distinta, que hagan chistes con respecto a ti, terceros, o la gente del común, como Radio Rochelle en Venezuela con los políticos, y otra cosa es que el político haga el ridículo. Son Sí, dos cosas exacto, bien que haga el diferentes, ridículo. Esa es otra cosa muy distintas. muy distinta, exactamente. Bueno, Mira, pero sí, pero sí, pero vamos a vamos a esperar, estar vamos a muy esperar. atentos y en el próximo programa, José Antonio, vamos a comentar, desde luego, porque se va a ser un tema de la semana acerca del nuevo Papa. Ya veremos cuál es la Claro. tendencia. Yo indagaré a qué corriente pertenece, cuál ha sido su trayectoria para que podamos ilustrar un poco a nuestros seguidores acerca de esa figura. Por ahora, pues hay que estar muy atento, muy seguir muy bien. Hay una amplia. Este es un Papa de la globalización y de la revolución informática. Exactamente, sí, y de la revolución Exactamente. informática, porque fíjate que De la aparición. todos los papas Claro. estaban anteayer frente a una computadora opinando y examinando todos los propósitos que pudieran exigirle al nuevo Sí, y papa. ha tenido una cobertura aquí, aquí en Venezuela. Unión Radio tiene allí en el Vaticano a unos corresponsales y bueno, en todo el mundo está atento porque es que el peso de la Iglesia Católica es muy importante y hay que reafirmarlo porque figuras como la de Francisco, como la de Juan Pablo II, como la de Juan XXIII, la humanidad los necesita. No es necesario ser católico, ni siquiera ser cristiano para enaltecer y para entender la importancia de figuras universales como esa, Así que es, son figuras de equilibrio, exacto. que necesita en medio de tanta tensión, de un país crispado por tantas tensiones, que haya figuras como esa que llamen a la concordia, a la paz. Ojalá, ojalá, y los islamistas tuvieran una figura como esa, porque lamentablemente, bueno, la estructura del islamismo no tiene una figura como el Papa. Eso No, es típico solamente del catolicismo, ni siquiera del cristianismo, del catolicismo.
pero ojalá y la tuviera para llamar a la cordura, porque hay que ver que, por ejemplo, que el ayatollah Jamenei en Irán llamara y regañara a los criminales, porque no se puede Ajá, aplicar otro a exactamente, los sí. terroristas, y los llamara a Pero es que voto, ahí sí la iglesia está ideologizada en extremo. Es el lamentablemente. problema. Ese es, es lamentable. Sí, O que en el caso del judaísmo, alguien llamara a la sensatez a a Netanyahu Netanyahu, por ejemplo. y le dijera, mire, usted no puede hacer eso, usted no puede destruir Gaza, usted Exacto. no puede confundir a los miembros de Hamas, que son terroristas, con el pueblo palestino. Oye, entonces esas figuras, Pero lo yo que las... pasa también, Trino, perdóname, que los delincuentes son hábiles hoy día y creo que lo han sido siempre, que se entremezclan en el ciudadano común y corriente Sí, para que cueste sacarlos con pinzas. sí, sí, ¿Entiendes? está bien. Oye, Entonces, pero entonces mira, pero a veces las autoridades hacen tabla rasa porque los tipos han invadido de tal manera los poblados que dominan el hospital, dominan las escuelas, se meten en todos lados. ¿Y cómo extraer uno a uno a ellos si están catequizando en dirección contraria al bien común? Ese es el problema pues, que sin tienen duda es un ciertos problema, gobiernos, tienen un problema serio ahí, ¿no? un problema serio. Pero fíjate tú, con el caso de Hamas es un grupo islamista. Sí, Si hubiese una estructura en el islamismo, si el Corán hubiese imaginado, o no el Corán, porque esto la estructura eclesiástica se crea durante la Edad Media, eh, y se hace un enorme esfuerzo para darle a la Iglesia católica, apostólica y romana esa estructura que hoy tiene, y existe el derecho canónico. Y hay bueno, una organización que hay que ver lo que significa sí. en todo el planeta. Mira, probablemente si existiera eso en el islamismo, mm, por lo menos habría una autoridad con capacidad de ponerle coto Y a los siente, terroristas. no, sentarlos allí y vamos a hablar claro. Mira, vamos a hablar Exacto. Pero que lo que se... pasa es que también estas religiones tienen células que son anarquistas por naturaleza y que se multiplican de un día para otro y se arman de una manera tan evidente que ni siquiera sabemos de dónde provienen los recursos y el armamentismo, que es otra cosa peor, ¿no? Sí. Entonces, No, y se o sea, convierte en instrumentos de crimen. sí, Esos exacto, entonces, instrumentos son sí, máquinas de asesinar. así es. Esto yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa, bueno, pero eso vamos a dejarlo para Sí, otro sí, sí, momento, seguro, porque seguro. ese es un tema importantísimo, Sí, José Antonio, que yo quisiera tratar contigo en un programa especial, que es la función de los gobiernos. ¿Para qué sirven los gobiernos y los estados? Mira, seguro. pero vamos a referirnos a lo que ocurrió ayer en Venezuela. No, bueno, Para, yo no quería dejarlo fuera tampoco, por eso yo quisiera que lo precisáramos un poquito y cortico, porque todavía está en plena evaluación ajá, y se habla de que pudieran venir otros episodios similares al de ayer, porque aunque el gobierno no ha dicho ni palabra, todo permite indicar que de verdad los agarraron fuera de base, ¿no? Y no tienen cómo reaccionar. Y en el momento en que Maduro está viajando para Moscú, ocurren tres episodios con mucha significación. Eso de la liberación pone en evidencia la extracción de los refugiados en la embajada, por un lado. Liberan a los padres de un teniente coronel de apellido Rodríguez Araña, que estaban ajá. presos, los papás. Los liberan también. Ahí hay otro factor militar, entre comillas. Y hay el otro aspecto que también, pues, de alguna manera tiene que ver con esto, que ni Diosdado, que es bocatero de naturaleza, se ha parado frente a su programa de decir nada sobre lo que pasó, y él es el encargado de la seguridad nacional del país, y vocifera contra todo el mundo y descalifica a todo el mundo, pero aquí no ha descalificado la operación que Marco Rubio le ha dicho, fuimos precisos y quirúrgicos, y nadie ha dicho lo contrario. Sí, sí, es interesante porque, o Globo, por ejemplo, yo estuve revisando ayer la prensa internacional y o Globo dice que se consiguieron unos salvoconductos, es decir, No, que hubo negociación.
para darle elementos a nuestros seguidores, yo creo que el gobierno, primero, creo que el gobierno es lícito que negocie con Estados Unidos, que negocie con Brasil, incluso que negocie con Argentina, que con el cual, país con el cual no tiene relaciones. Los gobiernos, una de las funciones de los gobiernos es negociar. Yo no condeno Pero ni se condenaría. ha negado contumazmente a negociar con todo el mundo. Bueno, y entonces yo digo, bueno, si hubo esta negociación, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no lo publica? O sea, ¿por qué el gobierno no dice, estos señores que se encontraban en la embajada de Argentina, producto de una negociación, salieron, el gobierno, un acto magnánimo, les entregó un salvoconducto y les permitió salir? Y eso te digo, para mí sería absolutamente comprensible y yo estaría de acuerdo con una negociación porque se trata de un problema Por supuesto. humanitario. Pero petición igual, petición idéntica se le ha hecho para que libere a los periodistas y a otra gente, y muchos se han Bueno, a muerto, Rocío San Miguel, y por muchos, ejemplo. exacto, y muchos se han muerto en los calabozos. Sí, sí. Sí, entonces yo no entiendo por qué el gobierno no difunde alguna imagen, alguna fotografía, algún video en el cual se demuestre la participación, su Con el Mundo participación. González cuando salió hicieron un show y se Sí, fueron Jorge sí, Rodríguez y su hermana y toditos a la embajada. claro, Lo y el filmaron mundo entero. cuando se montó en el avión, o sea, todo un show. Y aquí, que tiene un año retenido en esa embajada, estos ciudadanos, o sea, salen y el gobierno no da una justificación ni una argumentación válida todavía. Sí, eso es llamativo. A mí me parece que si eso ocurrió, la política del gobierno, la política informativa está fallando. Yo he revisado, mira, venezolana de televisión, el tema, la noticia no aparece mencionada. Revisé El Universal, Globovisión, que son tres medios, últimas noticias, que son medios Los que informativos. quedan, pues. Sí, bueno, pero que son medios que podríamos decir son oficialistas o están alineados con la línea del gobierno. Y ninguno dice nada. Sí, Entonces, claro, yo analizo esto porque mi labor es sí, ser claro, claro, analista. claro. Yo no soy, no me gusta manejarme en el lenguaje panfletario, lo evito y lo combato. Lo dijimos al comienzo, y yo te lo aclaré, ¿no? O sea, nosotros aquí hacemos periodismo sociológico con Exactamente, yo conocimiento. estoy analizando esto como un analista, estoy viendo, ocurrió un hecho Exacto. que no ha sido desmentido por el gobierno norteamericano a través de su Y secretario. todo tiene una causa y una derivación. Sí, exacto, yo quiero ver, entonces, porque hay una Exacto, versión que es la que presenta Marco Rubio. exacto, Me gustaría saber cuál es la versión del gobierno exacto. para tener una visión completa de qué fue lo que ocurrió. Y mira, y los venezolanos necesitamos saber exactamente qué fue lo que ocurrió, porque eso no es un hecho noticioso cualquiera. Ese es Claro. un hecho noticioso de primer orden. Eso, y una de las labores que tiene cualquier gobierno democrático, incluso cualquier gobierno, No que el es, gobierno, sí. es informarle a los ciudadanos Exacto, sobre hechos importantes. Y este es un hecho importante porque esto tiene que ver con la imagen de Venezuela en el mundo. claro. Entonces, yo lo que diría, le diría al gobierno es que informe. Mire, ocurrió esto. Pero esta política de ignorar, de desconocer, no, eso se podía hacer hace 80 años, pero en medio de la revolución informática, de la revolución tecnológica, es imposible Y que ocultarlo. las audiencias de hoy no se están chupando el dedo, Sí, Trino. exacto. No, y eso permite entonces poner a circular versiones que son algunas falsas, otras malintencionadas. Entonces, mejor es que el gobierno aclare y que los hechos se conozcan, porque eh, em, está bien, yo me dedico al análisis, pero al ciudadano común y corriente, el que está
yendo a trabajar, el que tiene un pequeño negocio, el que va a una fábrica textil, el que tiene un negocio de cualquier naturaleza o un oficio, necesita Lo que también, quiere la verdad verdadera, más nada. exacto, más nada. Más nada. Eso es todo. Eso Sobre es todo. eso, Porque sobre eso cabalgamos todos. Si no hay además, verdad, eso lo dice la Constitución. claro, correcto. El pueblo tiene el derecho Estar a debido y estar, oportunamente informado. y el gobierno tiene la obligación de informar. Exactamente. La información no es un privilegio, No, no es eh, algo que el gobierno puede dar o no dar, no, el gobierno está obligado a informar. nuestro eslogan, como, ojo con eso, televisión, es: la información tiene distintos ángulos. Ujú. Y por eso estamos aquí. Y necesitamos oír información de un lado y del otro. Nosotros no estamos cerrados a que el gobierno diga la verdad o que la oposición diga embuste. No. Hay que también, exacto, El que tenga la verdad, el ese, que tenga la verdad que la exacto, contraste con la versión del otro y punto. y punto, eso es Y que sencillo, cada quien saque sus propias conclusiones. exactamente. Y Sí, bueno, yo, la este conclusión tema, nuestra es que el problema se acabó. mira, Hoy, este tema, bueno, no es de política internacional, pero sí atañe a un plano internacional porque se supone que fue un gobierno claro, internacional o extranjero el que intervino. Entonces, no nos hemos salido de nuestro plano, que es el análisis de la política internacional. así es. Y eso es Mirador Sociopolítico, Así es, Radio Victoria en Ojo con esa televisión, con Trino Márquez. Así que les agradecemos su sintonía. Nos vemos el próximo miércoles o antes si fuera necesario, como digo yo. exactamente. Un abrazo, Trino. Hasta luego, saludos. Gracias.